Vamos a continuar con estas reuniones que hemos tenido, ¿verdad? Y un día le pedimos a Dios que nos ayude. Estamos en aquella segunda parte, un judío practicante. A ver, así nomás como recapitulación. ¿De qué edad a qué edad se considera a San Pablo como un judío practicante? Recuérdenlo. ¿Desde el nacimiento hasta los 28? Desde el nacimiento, desde que nace hasta los 28 años, estamos viendo la vida de San Pablo como un judío practicante. Entiéndase, tiempo de su lactancia, el tiempo de su inconsciencia, pues no se cuenta como un judío practicante. Ya propiamente del uso de conciencia, decíamos de los 7 años en adelante, ya entendemos que ya se tiene, incluso nosotros tenemos ya tal vez en nuestra experiencia un conocimiento, ¿verdad?, de la vida. Cualquiera de nosotros puede decir, pues lo primero que yo recuerdo que tengo así como es esto y esto y esto y esto. Y ya por ahí andamos de los 6, 7 años en adelante recabando en nuestra memoria acontecimientos o recuerdos. Esa etapa pues la consideramos a San Pablo como el judío practicante. ¿Por qué los 28 años? ¿Por qué no los 30, los 35, a los 40? ¿Por qué? Bueno, porque dijimos... Así lo marcaba como la ley. Ajá, sí. No tanto la ley, el curso lo marcaba así, que ya de ahí para adelante ya era un cambio, el ejercicio de su fe ya. Siguiente nivel. Ajá, vamos a decirlo así, un siguiente nivel ya práctico. Ya dejaba de ser teórico para vivir la fe, la realidad, pero recordemos que la vivió en el judaísmo, al servicio de la ley de Moisés, ¿verdad? Y era un acérrimo estudiante en todo lo posiblemente practicante, él lo hacía. Bien, vamos a ver el tema 6, y en este tema 6 vamos a ver las lenguas que él hablaba. San Pablo empieza pues, dice la Sagrada Escritura que él hablaba la lengua griega. ¿Por qué hablaba la lengua griega? Pues en el caso de él, por 2 razones fuertísimas. Una, porque él es romano, por ley, ¿verdad? Por eso. ¿Y por qué otra razón? Pues porque, como dice aquí, la lengua griega era la lengua internacional, como hoy diríamos el inglés. El inglés, ¿verdad? Internacional. Entonces, por eso él hablaba la lengua griega. Les voy a pedir, por favor, que nos sujetemos a lo que está aquí en cuanto a los textos bíblicos. Vamos a ver qué es lo que dice. Tómenlos con tiempo, denle una pasadita para en el momento de su lectura, bueno, ser un poquito más, ¿verdad?, más claros. Tenemos bastantes textos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 textos a lo largo de este tema. Bien, vamos a ver qué dice Hechos de los Apóstoles 21:37. Dice: cuando estaban ya para meterlo dentro de la fortaleza, Pablo dijo al comandante, ¿me permites decirte una palabra? Le contestó, ¿pero tú hablas griego? ¿No eres entonces el egipcio que últimamente se rebeló y llevó al desierto a 4,000 terroristas? Era el 37.
¿Sí? Sí, de hecho me pasé hasta el 38. Bueno, estamos viendo ahí, él habla la lengua griega, el idioma, el lenguaje griego. Aunque aquí estamos hablando, está incompleto esto porque necesitamos, o sea, léanlo ustedes, léanlo. Ya les dije, tienen que leer el antes, el durante y el después en cualquier cosa que quieran leer, no solo los textos. Si estoy hablando de los textos aquí es para que perfectamente entendamos qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Yo estoy obligadísimo a hablar el pretexto, el texto y el contexto, el antes, durante y el después, para poder incluso dar una pequeña explicación. Entonces es importante que ustedes se adapten a eso, ¿verdad? Bien, aquí estamos, aunque es parte de lo de por acá abajo, ¿verdad? De acá, por ejemplo, 21, 37, 39, retoma otra vez este texto, el 37, porque es una experiencia que está viviendo Pablo, ¿verdad? Un problema que tiene, un tumulto que tiene allí, pero en su momento lo conectamos. Así pues vamos a describir por qué el griego era la lengua que hablaba San Pablo. Primero porque el griego koiné era la lengua internacional y en griego se entendían al menos las siguientes ciudades. Grecia, habla el griego koiné. Asia Menor, todo lo que es Asia Menor, todavía no se hablaba del Asia Mayor, ¿verdad? Asia Menor. Siria, habla el griego, igual y koiné. Egipto, habla el griego. Palestina, habla el griego. Incluso Roma, habla el griego koiné. Entonces tenemos que entender que el griego abría las puertas a las ciudades del Mediterráneo. Todo el que llegaba a donde llegara, ¿verdad? Que desembarcaba en el Mediterráneo, por ejemplo, no sé, ciudades costeras, vamos a hablar de Éfeso, es toda la costa, incluso hay islas, que todo el que llega de fuera en barco, entiéndase solo en barco, aviones no, ni otro tipo de transporte, en barco del Mediterráneo, tiene que hablar a chaleco el griego. Si no, no tiene comunicación. ¿Por qué? Pues porque ya desde Alejandro Magno, desde la conquista de Alejandro Magno, el griego, aún el griego koiné se estableció, ¿verdad? Por eso es que toda esta zona geográfica tiene que sujetarse al griego. Por eso San Pablo habla el griego. Es importante esto. Incluso San Pablo escribió todas sus cartas en griego. Y según lo que nos dice la Sagrada Escritura en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, versículo del 8 al 10, nada más del 8 al 10, vean lo que dice, léanlo por favor. Dice: Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirles al ver que no es esta nomás. No, dijo que no. Del 8 al 10, del 8 al 10. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino. Se separó de ellos, tomaba aparte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de un tal Tirano desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Ok, qué tremendo. ¿Cuántas horas les enseñaba? Desde las 11 hasta las 4. ¿Cuántas horas son? 12, 1, 2,
3, 4, Cinco. 5 horas. 5 horas diarias. Era la formación que tenían, no solo para la catequesis, sino para la doctrina, para los sacramentos. 5 horas diarias. Durante 3 años consecutivos para recibir el bautismo y la confirmación, la primera comunión, nos dice, por ejemplo, el curso de la Iglesia Católica. 2 años dice. Pero yo estoy hablando de la doctrina de los sacramentos. Sí. Para recibir el bautismo, la primera comunión y la confirmación, les enseñaban 3 años consecutivos de las 11 a las 4 de la mañana. Es decir, 5 horas diarias. Aunque movieran el horario. No, pues ahora vamos a empezar mejor vamos a decir que algunas escuelas lo dieran a las 10, a las 9, ejemplo. Eran 5 horas diarias. Aquí dice que eran 5 horas diarias en la casa de un personaje, uno de los discípulos llamado Tirano. Aquí dice, son 2 años que enseñaba él. Pero él enseñaba las Sagradas Escrituras en griego. Ahí lo dice literalmente. Por eso pusimos el texto, ¿verdad? Enseñaba en griego 5 horas. Entonces, bien importante esto. Bien, estamos diciendo que hablaba el griego, indispensable para todo habitante de estas ciudades y de otras que no mencionamos. Hablamos un poquito las más donde San Pablo se desenvolvía más, lugares que él pisó: Palestina, Roma, Grecia, hacia todo lo que es Asia Menor, es toda la parte geográfica, Siria, Egipto, todo eso. Perdón, me Sí. faltó al dar el 10 y en el 10 dicen lo que está diciendo usted. Bien, pongan atención aquí, por favor. Cuando les digo de aquí, no me vean a mí, vean aquí. A ver qué dice el 10. Dice, hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Ok. Bien, ahí estamos. 2 años consecutivos, 5 horas diarias. Y a veces nosotros en la iglesia, ya la gente anda por ahí diciendo, es que la iglesia pide mucho. Es que la iglesia pide que mucho. tienen que ir ¿Verdad? Y andan buscando a ver en qué parroquia o en qué para no entrar a plática. lugar es menos. Es menos. Oye, ¿y aquí cuánto es de curso? Pues es 1 año. Ay, no, allá me dijeron que eran 8 meses. Oiga, hablamos en la parroquia allá de más allá, no digo nombres, ¿cuántos años son aquí para hacer la confirmación? Son 3 años. Ay, no, mejor me voy a esta porque acá es 1 año. Mejor me voy a esta otra porque investigué acá son 8 meses. Por eso hay menos santos hoy, porque hay menos catequesis. Por eso, entre más catequesis hay, entre más formación cristiana hay, el corazón más se hace noble, se cristianiza, se hace tierno, más conoce a Dios, más lo ama, más lo busca. Bien, eso es en cuanto a la lengua griega que habla. Hablaba también la lengua hebrea, ¿verdad? Aquí vamos a entrelazar el versículo 37 que leímos acá, que ya se nos adelantaron también con eso era parte de aquí, es del 37, 38 y 39. Vamos a ver esto. Dice que en un tumulto en Jerusalén se dirigió primero al tribuno, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice, en qué idioma se dirige primero al tribuno. Hechos 21, 37, 39. ¿Qué dice? Ya iban a meterlo adentro de la fortaleza, cuando dijo Pablo al tribuno, ¿me permites decirte una cosa? El tribuno le contestó, ¿qué? ¿Sabes el griego? Luego no eres tú aquel egipcio
que en días pasados hizo que se levantaron los 4,000 sicarios y se lo llevó al desierto? Pablo le respondió, no, yo soy un judío natural de Tarso de Cilicia y soy ciudadano de una insigne ciudad. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Ok, ese está el 39. Sí. Perfecto. Ahorita nos entrelazamos, ¿verdad? Aquí vamos a ver el 40, pero es importante, ¿aquí en qué idioma le habló? En griego. En griego. ¿A quién le habló en griego? A toda la tribu. ¿Cómo? No, Al motín. no. Pablo lo dijo como Ahí tienen A el un texto, comandante. el texto dice, sí, pero no dice comandante ahí. aquí conmigo sí, Sí, dicen. sí. Sí, dice comandante. Sí, Aquí conmigo ok, sí dicen. aquí dice, esto lo dice el curso, sí es cierto. El curso dice que se dirigió al tribuno y entendemos que el tribuno es el rango que tiene un personaje dentro del ejército en el tiempo de San Pablo. Tribuno, ya fuera un comandante, como dice ahí, ya fuera, General. ajá, sí, ya fuera un soldado, ya tiene rango porque ya trae el uniforme, vamos a decirlo. Ya es una autoridad, ya representa una autoridad y a él se le llama tribuno. Bien, estamos pues aquí. Primero se dirige, ¿verdad? En un tumulto se dirige al tribuno, se dirige en griego. Y luego le habla al pueblo. Vamos a conectar el 39 con el 40. Y el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles tiene 40 versículos. Nos vamos a pasar al 22 y del 22 leeremos del 1 al 2 seguido, corrido. Vamos a leerlo. 21, 40 al 22, 1, 2. ¿Qué dice? Dice, el comandante se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en la escalinata, hizo un gesto con la mano y se produjo un gran silencio. Después empezó a hablar al pueblo en lengua hebrea. Hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que les hablaba en hebreo, se calmó más aún su agitación y Pablo continuó. Ok. Vean la importancia de esto. Se está dirigiendo al tribuno en griego. Permíteme que me dirija a ti una palabra. ¿Se dirige a él en griego? Al jefe. Sí, al tribuno, en este caso al comandante. Y luego se dirigió, una vez que le permite él hablar, se dirige al pueblo y al pueblo no le habla en griego. Igual y le hubiera hablado en griego y le hubieran entendido, pero no todos. Sí. Ojo con esto, no todos, porque es posible que no todos hablaran el griego, aunque es una ley, es un lenguaje, un idioma obligatorio. Desafortunadamente a lo mejor no todos entendían, por eso les habla en el lenguaje que ellos hablaban, hebreo. Con eso, si quisiéramos cerrar este punto, ya quedó claro que habla también la lengua hebrea, ¿verdad? Pero no le hablaba así, porque como usted dijo desde el principio, ¿verdad? El griego era la puerta que le abría la entrada, ¿verdad? Ok, sí, acá arriba. Y pues habló primero con el jefe. Entonces se habló con él en ese, él le abre la puerta y ahora sí puede hablar con todo el pueblo en hebreo. Correcto, en hebreo, que era la lengua materna del pueblo. Y aquí lo explica un poquito. Dice, y luego se dirigió al pueblo en hebreo, ¿verdad? Aquí explica el texto, ya lo leímos, literalmente es entendible que primero le habla al tribuno en griego y después le habla al pueblo en hebreo. El hebreo era la lengua sagrada en que se habían escrito la ley. ¿Cuántos de la ley son? Tema pasado. 5. 5.
Génesis, Éxodo, Levítico, Levítico, Números. Deuteronomio y Números y Deuteronomios. ¿Cuántos capítulos tiene el Génesis? 50, El Éxodo, 40, 40. El Levíticos, 37. No. 27. 27. El Números, 36, 36. Y el Deuteronomios. 34. ¡Ay, qué bárbaros, Ok. Así me gusta que estudien. Porque no fue solo lo que aprendió aquí ese día. A lo mejor, ¿verdad? Pero eso habla de que se le estuvo dando otra repasada y habla de que estamos aprendiendo. Entonces, ok. Los 5 libros de la ley fueron escritos en la lengua materna que era el hebreo. Los salmos fueron escritos en hebreo. Los profetas fueron escritos en hebreo. Recapitulación. ¿Cuántos salmos son? 150. 150. De los profetas los dividimos en mayores y menores. ¿Cuáles son los mayores? Ezequiel, Isaías. Daniel. A ver, en orden si pueden. Ezequiel era uno. O bueno, en desorden. Bueno, Ezequiel, Ezequiel, Daniel. Y Jacob. No, Malaquías. Jacob no es profeta. Esaú. Malaquías, No, ¿no? es menor, es menor. Ya lo hemos repasado. Elías. Están como están en el orden ahí en la Biblia. Isaías, Isaías. Jeremías, Ezequiel, Sí. Daniel, ¿verdad? Ok, ya no nos metemos en cuántos capítulos tiene cada uno, porque pues ya sería un curso de Sagradas Escrituras. Bien, y luego se dividían en mayores y menores. ¿Cuáles son los menores? Palabras cortas, todos los demás, pero mencionenme algunos en desorden. Amós, Amós, Esther. no, 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 profetas, profetas. profetas. Sofonías, Sofonías, Ageo, Malaquías, Abdías, todos los demás, ¿verdad? Bien, ¿y por qué se decía que unos eran mayores y otros menores? porque los profetas mayores, ellos profetizaban, pero lo escribían también, y los menores solamente profetizaban. Solo profetizaban, correcto, excelente. Bien, con esto cerramos el comentario 1 que hablaba el griego y cerramos la recapitulación de que se dirigió al tribuno en griego y se dirigió al pueblo en hebreo. Y aquí remarca la importancia de la lengua hebrea, porque se consideraba la lengua sagrada. ¿Por qué? Porque en hebreo se escribió la ley, los salmos y los profetas. Ok, bien, aquí tenemos estos dos. Se entiende también que habló el arameo. Se entiende. ¿Por qué? Ahorita lo vamos ustedes mismos lo van a descubrir en uno de los textos que está acá abajo. Lo van a descubrir por qué. De hecho, él dice, ¿son ustedes hebreos? Yo también lo soy. ¿Son ustedes de Aram? Yo también lo soy. ¿Son ustedes, verdad? ¿Cómo dice la palabra? Aquí lo vamos a descubrir en uno de los pasajes que viene aquí. Bien, vamos a ver su oficio. Él aprendió, su oficio de él era hacer tienda de campaña. Y ese era lo que aprendió de su papá, al menos de la casa paterna. Por ejemplo, Jesús, ¿qué aprendió? Carpintero. ¿Por qué? Pues Papá. papá era carpintero. Entonces, el oficio del papá era el que tenía que aprender el hijo. Era como un patrimonio, ¿verdad? Seguir la tradición. Ajá, exacto. En el taller paterno aprendió a tejer tiendas de campaña. Y un detalle curioso,
San Pablo no comía si no había trabajado antes. El que no coma no trabaja, el que no trabaje no coma. Sí, sí, eso La ley porque era la ley. Eso sí, le gustaba a él. porque esto por un malentendido de la parucía de la última venida del Señor. Muchos decían, bueno, si ya es inminente la venida del Señor, pues ¿para qué nos gastamos las fuerzas? ¿Para qué trabajamos? No tiene caso. Y se vivían chismeando, nomás provocando problemas. San Pablo se da cuenta y dice, a esos tales pienso ir a verlos de manera personal. Pero por lo pronto a ustedes les Lo aconsejo que venía, ¿verdad? que el que no quiera trabajar, Que no come. que tampoco coma. ¿Verdad? Ok, él no comía si antes no había trabajado. Posteriormente, trabajó en equipo con un matrimonio llamado Priscila y Aquila. Vamos a retomar esto del capítulo 18 del 1 al 3. Yo. A ver, adelante. 18, 1, 3. Hechos 1:3. Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y a su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia, Asia, ok. poco de Italia, porque Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo fue a verlos y como eran del mismo oficio, se alojó en su casa para trabajar. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Ok, correcto. Trabaja con ellos, se une a ellos porque tienen el mismo oficio, ¿verdad? Y se llega a encariñar tanto de ellos que en una carta dirigida a los romanos se acuerda de ellos. Incluso les manda saludos, ¿verdad? Léanlo. Romanos 16, 3, del 3 al 4, el versículo 3 y el versículo 4. Dice, saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida para salvar la mía. Yo les estoy muy agradecido y lo están también todas las iglesias del mundo pagano. Ok. Exacto. Salúdenmele a quién. A Prisca y Y Aquila. Aquila. Ya le tenía un sobrenombre de cariño. A Priscila. Aquí dice Prisca. Dice Prisca. Sí, Prisca. Es Priscila. Allá dice también Prisca. Ajá. Que también. En la mía ya antes dice Priscila y luego aquí dice Prisca. Me imagino como afecto, ¿no? Porque les agarró muy... O como lo que estamos mirando la otra vez del nombre de Saúl, Sí, Saulo. Saúl. Paulo. Paul. Ajá, O, a lo mejor. sí, sí, pero sí difiere en el sentido, Al escucharlo. ajá, sí, Auditivo. al escucharlo. De hecho son dos nombres diferentes. Priscila es uno y Prisca, Sí, Prisca dice también aquí. ¿verdad? Prisca derivado de Priscila. Ajá. A lo mejor es como un en el sentido estimativo, ¿verdad? Ok, no la había yo escuchado. No la había escuchado yo ahí. Revisé la de Jerusalén y lo tiene Priscila. Priscila, y la edición latinoamericana que revisé también lo tiene Priscila también. Ok. Latinoamericana no tiene. Sí, pero hay ediciones que Antiguo. son un poquito más atrás, están apegadas un poquito más al original, ¿verdad? Y otras más recientes que facilitan más las cosas, pero a veces cuando estamos metidos en un proceso, dicen, no, caray, pues y yo no lo había escuchado ese nombre y por eso me quedé Priscila, no Prisca dice aquí. Respetamos eso, ¿verdad? El chiste es que entendamos. Bien, entonces es importante esto, el trabajo de papá es el trabajo que los hijos van a seguir. Ya si quieren estudiar, digo, otra cosa, bueno, adelante, pero aunque estudien, Trabajan. tienen que ejercitar
como un patrimonio el oficio de papá. Es importante eso. Bien, aquí estamos. Hasta aquí estamos. Vamos a ver la relación que tenía San Pablo como judío con los judíos, ¿verdad? Y el trato que como judío da a los gentiles, poquito recordando tal vez cuando él de alguna manera para con el cristianismo, él era un gentil, era de alguna manera un pagano. Un pagano no en el sentido de que adorara a otros dioses, no, él siempre estuvo metido en la ley de Moisés, siempre vivió un politeísmo, ¿sí? Pero comparado con el cristianismo, pues sí, difería mucho, ¿verdad? Difería mucho. Bien, vamos a ver un poquito aquí. A los 30 años, aquí vamos a hacer como un tipo de recapitulación corta de San Pablo. A los 30 años llega a Jerusalén, practicante del nacimiento hasta los 28. Ya cuando llega a Jerusalén, ya llega Conversión. con la espada desenvainada para trabajar, como se dice comúnmente. Bien, a los 30 años él llega a Jerusalén. Para cuando él llega a Jerusalén, cuando él tiene 30 años, van 3 o 4 años que Jesucristo ha muerto en la pasión, ha resucitado y ha sido ascendido al cielo. Ya se llevó a cabo Pentecostés, ya se llevó a cabo la ascensión del Señor, la bendición que hizo según Hechos de los Apóstoles capítulo 1, según San Lucas, el capítulo 24. San Lucas tiene 24 capítulos y al final cierra su evangelio con el mismo acontecimiento con el que abre Hechos de los Apóstoles, como que ese es como un eslabón que enlaza. La bendición y la ascensión al cielo. Esa fiesta que se lleva a cabo 40 días después de la resurrección, 10 días antes de Pentecostés, se lleva a cabo eso. Ya pasó todo eso, ya pasó Pentecostés y todo eso. Ok. Entonces, él tendría 26, 27 años cuando le pasa eso a Jesucristo. Él era ya perseguidor, acuérdense. Y era perseguidor. Bien. Después, 3 o 4 años después de la pasión, mientras crecía el cristianismo, crecía la fe en Cristo, la doctrina, ¿verdad? Y Saulo estaba celoso de eso. Ahorita Armando me pasó unas películas que hablan mucho de esos momentos, películas que no las pasan comúnmente cuando la pasión, cuando la Semana Santa, casi siempre pasan la crucifixión y todo ese momento, desde el juicio, desde la aprehensión, desde la institución en el cenáculo, muchos de ahí para adelante. De hecho, ustedes revisan la película de la Pasión de Mel Gibson, está empezada, aunque repasa en la experiencia, en la memoria de Jesús y de algunos personajes, repasa la vida de Jesús, pero empieza la película en el Monte de los Olivos, cuando pasa la prueba fuerte, ahí empieza, ¿verdad? Ok. Estoy viendo unas películas de esas y me ayuda mucho a entender, aunque igual y puede que haya sucedido así, igual y no, pero tienen relación con. Bien, San Pablo se pone celoso de esa, ¿cómo le decía él?
¿cómo decía el judaísmo que eran los cristianos, los del camino? Sí, de los del Que era una secta de herejes. Los del camino era una secta de herejes, por eso la perseguían, porque Jesucristo quebrantaba el sábado y se hacía llamar Hijo de Dios. De hecho, por eso, acuérdense, en la película de Mel Gibson, o en la mayoría de películas, esa es la sentencia con la que ya no piden más testigos, ¿verdad? Eres tú, el Hijo de Dios, ustedes lo han dicho, y además, ¿verdad? De hoy en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Y es cuando se rasgan dizque las vestiduras y, ¿verdad? Todo eso que era un rechazo total a lo que se hacía. Ya él lo consideran el líder de los herejes y todo eso. Saulo, sin embargo, se siente celoso y persigue a los del camino, ¿verdad? Más o menos por esta etapa, unos, no sé, 4 o 5 años antes de que suceda este acontecimiento y de que él llegue de que Pablo llegue a Jerusalén, sucedió un acontecimiento, ¿verdad? Vamos a ver Hechos de los Apóstoles 7, 57 al 60. Dice: Ajá. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Ok, tremendo esto. ¿Hasta el 60? Sí, es hasta el 60. ¿Le leo el 1? A ver, no, del 1 es mucho. Hay una parte, no sé si solo está en mi Biblia, o no lo escuché aquí bien, que dice... De hecho es antes de que lo saquen. Debe ser, a ver, desde el 55. 55 dice: Pero él lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y exclamó: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Ok. Es bien importante eso. Ese es un testimonio que él está dando y que San Pablo después, cada vez que va a escuchar eso y cada vez que él, porque él también contempla el cielo de Dios abierto y al Hijo del Hombre a la derecha del Padre, esto le va a remorder su conciencia por haber sido testigo del primer mártir cristiano. No es Santiago, el hermano de Juan, ¿quién es el que lo manda a matar? Herodes manda a matar a Santiago, el hermano de Juan. Esto debe ser como por el capítulo, no sé, por el 5 o 6, ¿verdad? San Pablo se hace perseguidor por el celo que tiene. Cuando matan a Esteban, Saulo es testigo y él aprueba ese asesinato. Y lo que más se le queda en su corazón es precisamente: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Yo creo que ya desde ese momento, antes de que tuviera su encuentro con Jesús, ya había algo en él que no checaba bien. Yo digo que no lo dejaba dormir, ¿verdad? Entonces, el testimonio de Esteban sobre Jesús irá en su conciencia siempre. A ver, vamos a ver Filipenses 3, del 7 al 8. A ver qué trae respecto a eso.
Filipenses, ¿qué? 7, 8. Filipenses 3 del 7 al 8. ¿Qué Dice- dice? Ah, no, perdón. El 7 al 8. Dice, pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo. Ay, ya lo ¿Qué? veo. Ay, ya lo vi. Basura y desperdicio son dos sinónimos. En otra Biblia dice basura. La mayoría de las Biblias dice Sí. todo lo considero como basura, a la par con el conocimiento o comparado con el conocimiento de Cristo. Él va a llevar esto en su corazón siempre, siempre, y siempre va a dar testimonio, y muchas veces de ese testimonio que va a dar recordando a Santiago y recordando su experiencia en rumbo a Damasco, San Pablo va a llorar. Y unos ojos que lloran, un corazón que se dobla ante la verdad absoluta que es Dios. Como dice el salmista, bienaventurados los ojos que lloran porque podrán descubrir con más claridad las obras de misericordia de Dios. Ok, estamos ahí. No sé hasta aquí de lo que hemos visto, si hay algún comentario. Sé que hay un comentario, pero no lo hacen. Esperé que lo hicieran desde el principio, pero nunca lo hicieron. Ahorita voy a preguntar. Pero díganme si hay algún comentario que hacer aquí. Bueno, yo se me despejó porque ya ven que en las películas pasan las cosas muy rápido, ¿verdad? Y no como pasaron años, ¿verdad? Correcto. Porque, por ejemplo, ahí cuando dice que a los 30 años él llegó a Jerusalén y ya habían pasado 3 o 4 años de lo de la pasión de Sí, yo también tenía esa duda. Y yo Sí. también pensé que fue así inmediato, en No. cuanto había pasado la... No. Por eso les dije, 3 o 4 años antes de esta edad, él tendría 27, 28 años. 27, 28, 29, 27 a 30, 26. Todavía está en la No, preparación. 27 o 26. Porque te dice que 26, 3 o 27, 4. 28, así, 26 o 27 años. Si es que fueron 3 años, son 26. Si eran 4 años, son 27. Tenía el 27. Por eso dice el texto, pusieron las ropas a los pies de un joven Pues sí, llamado Saulo. llamado Saulo. A esa edad, 27 años, no es un hombre muy adulto, es un joven todavía. O sea, hay que relacionar eso. Entonces, ok, ya él en Filipenses da testimonio de esa experiencia. Bien, ok. ¿Algo más de esto? Sí. Ok, bien. Aquí, a ver. ¿Qué es esto? Que no me preguntaron. ¿Esta palabra qué significa? Corné. Coiné. Es un griego chafa. Esa es la palabra koiné. Coiné. Como chafa. Chafa. Es un sinónimo. Por eso dije, Ya aprendí. por eso es muy mencionada esta Aquí palabra. Y el es inglés Como los también. cholos que no dicen bien el Y el inglés Pollos. koiné es un griego corriente. Perdón, es un inglés corriente. Corriente. Pobre de... En inglés. De acento, de ortografía, De ortografía, de Pobre de todo. de pronunciación. Entonces el de de Inglaterra sería conocimiento. más limpio, de mejor calidad. Sí, porque es el inglés natural. El inglés natural. De hecho, estos se independizan de inglés. Entonces el coiné era hablado por por la gente pobre. Por los no estudiados, Por la por los gente no Y intelectuales, por nomás de y hablar. que era la mayoría. No hablaba nomás para hacer para Ajá. poder En el comunicarse. caso de San Pablo no hablaba el griego koiné, él hablaba el griego
Original, se natural, puede como decir. era así, sí. Ujú. ¿Por Sí, qué? pues, todavía Porque va papi era romano. Ajá, ok. Esto era, quería que quedara claro esto. Oye, ahí Vamos a la parte final. Características generales de San Pablo. Eso a través de las lecturas, de la forma de hablar, de la forma de comportarse, del trato que le da a las demás personas, se descubre sus características generales. Él es de pensamiento griego. ¿Por qué? Porque su papá ¿Es hijo es... de Dios? Bueno, ¿Mande? porque su papá era griego. Era de... Porque el papá es romano, romano. es romano. Por eso él es de pensamiento griego. Ok. Es organizado como son todos los romanos, no todos, la mayoría, el 90%, ¿verdad? Son organizados. Los ejércitos sí. romanos. No, sí. A ver, les voy a hacer una pregunta, hablando de este orden. ¿Dónde tenemos el corazón? pues en el lado ¿En la derecha o en la izquierda? En el Izquierda. lado derecho. Izquierda. ¿En qué lado está el corazón? Izquierdo. Izquierdo. Aquí. ¿Sí? Sí. Abajito. Ok, aquí. Vamos a poner aquí. La pregunta es si el corazón de Jesús fue atravesado por la lanza y la lanza nunca entró en el lado derecho, en el lado izquierdo, sino en el lado derecho, y el corazón está de este lado. ¿La iconografía se equivocó o qué pasó? Lo que pasa es que los romanos utilizan el escudo con la derecha, porque es parte de la lucha. El escudo no es solo para protegerse, es para golpear, pero a la vez para protegerse y distraer. Y el peligro mortal está que en la izquierda traen la lanza y están diestros para hacer esto. Así. Mientras golpean y se protegen y golpean y distraen, ¡pum! Ese es parte del orden que tienen los romanos. Por eso la lanza entra directa. Ya es algo que los intérpretes, ¿verdad? También lo han pasado por alto y ponen al soldado que lo lanza de este lado. Son soldados. Y lo ponen de este lado y agarra la lanza así con las dos manos. Pero no. No, es más bien de acuerdo a la disciplina. Sí. Es de acuerdo al orden. Un boxeador sabe su guardia, sabe cómo va a tirar, sabe cómo se va a proteger y sabe cuál es su golpe mortal. Y tiene que distraer no con el golpe con el que va a noquear, es con la otra mano, para que puedas estar en un descuido, el golpe mortal, como le hicieron al de Filipinas, Pacquiao. al Pacquiao, como lo noquearon casi muerto, más de 2 minutos, 3. Ellos saben lo que están haciendo. Entonces la lancetada le llegó siempre de este lado y le atravesó la caja torácica. Sí, dicen en la Biblia, no me acuerdo, dice eso, era que decía que Sí, atraviesa. sí. Y En le- una oración y dice que le parte el atraviesa. corazón, y le parte el corazón. Sí. Y es cuando sale sangre y agua. No manches. Signo sacramental del Santísimo Bautismo, de la Santísima Eucaristía. Ok. Si eran sicarios. Sí, ¿verdad? Sí, es que son diestros, son maestros, son expertos, son ordenados. Y él era ordenado, como los romanos, ¿verdad? Organizado, perdón, igual y ordenado. Era un apasionado como los orientales. Esa pasión, en este caso, la pasión, el apasionamiento que tenía por cumplir con la ley de Moisés. Sí. Tremendo, era acérrimo. Perseguido. De hecho, él mismo lo dice, era un fanático. Pero se considera fanático no siempre.
se considera fanático hasta que descubre a Cristo. Sí. Sabe que aquel hombre que le dijo, ¿por qué me persigues? De repente en la meditación espiritual, él descubre que alguien lo ha identificado como perseguidor. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. ¿Por qué me persigues? Cuando Jesús ya tenía sus añitos que se había ido al cielo. ¿Cuántos dijimos? Al menos 3 o 4 o 5 o 6. Y se descubre como un perseguidor. Por eso cuando ya dobla las manos para con el Señor y se entrega a Él, y tiene que dar testimonio de lo que Él era antes, se avergüenza y llora cuando le dicen que es apóstol. Ya lo vimos la semana pasada también, eso de que se considera como un aborto entre los apóstoles. Bien, es apasionado. Igual esa misma pasión la desborda cuando defiende a Cristo, Sí, con todo. ¿verdad? A muerte, hasta morir. No le importa recibir los 39 azotes más de 1 o 2 veces. No le importa que lo apedreen hasta darlo por muerto. No le importa su pasión por su Dios. En este caso Jesucristo, ¿verdad? Es celoso del judaísmo. A ver, vamos a ver Gálatas 1:14. Dice, en el judaísmo superaba a todos los compatriotas de mi generación en mi celo ferviente por las tradiciones de mis antepasados. Ok. Era, ¿cómo dice? Número 1 en eso. Superaba todo. Ajá. Celoso en el judaísmo. Superaba a los de su generación. Los superaba. Era perseguidor de cristianos. Eso ni queda duda absolutamente ninguna. No asesino. Aclaremos eso. No es un asesino. Porque de alguna manera él cumplía los mandamientos. No matarás. Para esto el 5.º mandamiento está en vigencia. Que los sacerdotes, que los sumos sacerdotes y el Sanedrín y el consejo fueran asesinos como asesinaron a Jesús. Él los perseguía y los llevaba. Nada más los entregaba a la autoridad suprema, ya lo demás que hacían allá. Pero él en su celo, de hecho él no era malo. Se descubre súper pecador a la luz de Cristo. Pero antes él se considera justo cumplidor. Pero ante Cristo, ante el amor, la misericordia, descubre que no es nada. Por eso dice, todo lo considero basura, comparado con la experiencia de conocer a Cristo. Entonces, es un perseguidor de cristianos. Cuando descubre a Cristo, sigue orgulloso de ser cristiano y de ser judío a la vez, ¿verdad? 2 Corintios 11:22. Dice, ¿son hebreos? También yo lo soy. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Y se queda pendiente porque Ajá. hay que seguir leyendo. Se entiende que dice, también yo. Y ahí sigue diciendo, a ver si me aguantan algunas Sí. palabras. Y les empieza a decir más todavía mucho más, ¿verdad? Habría que seguirle ya en el 22 en adelante todavía. Hay mucho. Solo ponemos aquí algunas, son judíos. ¿Era hebreo? Sí. Entonces, si era hebreo, conocía el hebreo, ¿verdad? Ok, como conclusión, concluimos la relación con los judíos y los gentiles. Como conclusión, concluimos que el trato de Pablo con los judíos y los gentiles fue
Muy buena actitud que tuvo con ellos. Y tenemos 1 Corintios 9, del 19, el 20 y el 21. Son 3 versículos, léanlos. Asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Estaban sometidos a la ley, pues yo también me sometí a la ley, aunque soy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley. En realidad, no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. ¿Quiénes son ajenos a la ley? Los gentiles. Los gentiles. Y se hizo como gentil. Y se metió entre ellos, como nos decían a nosotros en las reuniones de los evangelizadores de tiempo completo. Decía el director, cuando vayan a evangelizar, muy en particular cuando vayan a tratar apologética con los hermanos, entren con la de ellos y sálganse con la de ustedes. Y sí, es lo que resulta, ¿verdad? Hay unos pasos que dice, sube al ring con el adversario, ¿verdad? Muévete, cánsalo, fintea, y después llega donde tienes que llegar, ¿verdad? Entonces, eso tiene sentido cuando hablas de por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, por qué tú dices esto, por qué dices el otro, si el texto dice esto y acá te responde, por qué no lees el contexto, si acá te está diciendo. ¿Quiénes son mis hermanos? Mirando a los que estaban a un lado de él, dijo, todo aquel que escucha la palabra de mi Padre y la pone en práctica, ese es mi hermano, mi hermana, mi hermano. Nada más que eso no lo leen. Nomás allá afuera están tus hermanos y preguntan por ti. Ahí está. Si Jesús tenía más hermanos, María tenía otros hijos. Claro que no. Es apologética eso, definitivamente no. Entonces, aquí cerramos esta parte de aquí. No sé qué quieran comentar de esta parte. Si quieren hacer un repaso, no sé.